Introducción. La clase desarrolla si se puede dar de baja el coche con impuestos pendientes y las implicaciones en la gestión de la flota. Baja de un coche. Baja de un coche con impuestos pendientes. Muchos conductores se preguntan si es posible dar de baja un coche con impuestos pendientes, especialmente cuando el vehículo ya no se utiliza y aún hay deudas asociadas, como el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. La respuesta es clara. En principio, no es posible tramitar la baja de un coche si existen impuestos pendientes. Sin embargo, en muchos casos esto no es un no rotundo, ya que es posible recurrir la decisión. Por tanto, conviene conocer las alternativas y soluciones existentes para evitar sanciones y resolver la situación de forma legal. A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber para gestionar la baja de tu vehículo si tienes impuestos pendientes. ¿Qué ocurre si intentas dar de baja un coche con deudas? La Dirección General de Tráfico no permite dar de baja un vehículo si su situación administrativa no está regularizada. Por tanto, si tienes el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica pendiente de pago, no podrás finalizar el trámite. Además del impedimento directo, pueden derivarse otros problemas: recargos e intereses si la deuda persiste, sanciones adicionales si el coche continúa dado de alta y sin seguro, multas acumuladas si el vehículo está mal estacionado o abandonado. ¿Cómo regularizar el impuesto pendiente? Para poder tramitar la baja, el primer paso es abonar la deuda del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en el ayuntamiento correspondiente. Puedes hacerlo presencialmente en las oficinas municipales con el número de matrícula, a través de la web del ayuntamiento si dispone de pasarela de pago online, mediante una carta de pago que puedes llevar a cualquier entidad bancaria autorizada. Una vez saldada la deuda, ya puedes continuar con el proceso de baja en tráfico. Trámite de baja definitiva. Si tienes los impuestos al día, puedes solicitar la baja definitiva del coche de dos formas: online, a través del portal de la DGT; presencial, en cualquier jefatura provincial de tráfico con cita previa. Recuerda que necesitarás aportar el certificado de destrucción emitido por un centro autorizado de tratamiento, donde conste que has entregado el vehículo para su descontaminación y despiece. Y si solo quiero darlo de baja temporalmente, incluso en el caso de una baja temporal, el coche debe estar al corriente de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Mientras el vehículo figure en el registro, aunque no circule, seguirá generando obligaciones fiscales. Por este motivo, si no tienes intención de volver a utilizar el coche, lo más recomendable es gestionar la baja definitiva cuanto antes. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia de no tener pagados los impuestos del vehículo es que el vehículo no se puede dar de baja y continuará generando nuevos impuestos y recargos que pagar. Se recomienda implementar las siguientes medidas. Tener la documentación al día. Es la única manera de evitar multas innecesarias y resolver el proceso de forma segura y legal. Aunque el coche no se utilice, mantente al día con los impuestos mientras esté dado de alta. Si ya no lo vas a usar, tramita la baja cuanto antes para evitar que se generen nuevas deudas. Conserva todos los documentos que acrediten el pago de impuestos o trámites realizados, por si son requeridos. Multas pendientes del conductor. Sí se puede dar de baja sin problema, ya que estas multas están asociadas al conductor, no al vehículo. Si no te es posible pagar los impuestos pendientes de inmediato, considera estas opciones: entregar el vehículo a un desguace autorizado. Algunos centros pueden ayudarte a gestionar el pago o incluso descontarlo del valor de los materiales reciclables. Vender el coche por piezas, para obtener dinero con el que saldar las deudas de los impuestos. Recurrir a un profesional o gestor especializado para estudiar posibles soluciones administrativas o acuerdos con el ayuntamiento. Negociar con el ayuntamiento. Si no puedes afrontar el pago, contacta con tu ayuntamiento para explorar posibles opciones de pago o fraccionamiento. En resumen, no se puede dar de baja un coche con impuestos pendientes, al menos no sin antes saldar la deuda correspondiente. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica debe estar pagado para poder finalizar el trámite, ya sea una baja temporal o definitiva. Si no puedes afrontar el pago, existen alternativas como acudir a un desguace autorizado o negociar la deuda con el ayuntamiento.
Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!